Hola a todos. Si estás aquí, prepárate para una historia que te atrapará desde el primer momento. Antes de que nos sumerjamos en este relato de traición y redención, te invito a suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias increíbles. La traición de un corazón de hielo. Nunca serás mi esposa, dijo fríamente. 2 años después, la vio con las gemelas y su mundo se derrumbó. Miguel Navarro había pasado su vida aprendiendo a endurecer su corazón, a tratar las emociones como debilidades que podían descarrilar su ascenso al poder. Desde el comienzo de su carrera, había construido su reputación sobre una fría decisión, sobre la capacidad de alejarse de cualquier cosa o de cualquiera que amenazara con distraerlo de sus objetivos. A los 35 años, era el aclamado CEO de una corporación que se extendía por diversas industrias, su nombre susurrado con una mezcla de miedo y admiración en los más altos círculos de negocios. Tenía el tipo de riqueza que lo hacía intocable, el tipo de autoridad que doblegaba a otros a su voluntad, y sin embargo, cuanto más lograba, más despiadado se volvía, como si cada victoria exigiera que demostrara de nuevo que nada, ni el amor, ni la amistad, ni la lealtad, podía pesarlo. Lucía había sido una de las pocas personas que alguna vez vislumbró al hombre debajo de la fachada de acero. Era su asistente, inteligente y capaz, pero a diferencia de otros a su alrededor, no lo halagaba ni tramaba para conseguir favores. Lo miraba a los ojos cuando hablaba, lo desafiaba cuando era irrazonable y se comportaba con una tranquila dignidad que ninguna cantidad de dinero podía comprar. Durante meses de trabajar hasta tarde juntos, su relación había cambiado de maneras que ninguno de los dos reconocía en voz alta. Ella lo había visto sonreír cuando se olvidaba de sí mismo. Había sentido el calor de su mano rozar la suya al pasarle documentos. Había captado los raros momentos de agotamiento en su expresión, cuando pensaba que nadie lo estaba mirando. Para Lucía, que había protegido su corazón con cuidado, la comprensión de que se había enamorado de él fue a la vez aterradora y emocionante. Una noche, después de otro largo día que se extendió hasta la noche, reunió el coraje para confesarse. La oficina estaba casi vacía. El resplandor de las luces de la ciudad inundaba las ventanas de piso a techo, y el silencio entre ellos era más pesado de lo habitual. Lucía se paró junto a su escritorio, con las manos temblando ligeramente mientras le decía que se preocupaba por él, no como su jefe, sino como un hombre, que veía en él más de lo que el mundo veía y que soñaba con un futuro en el que él pudiera bajar los muros que había construido tan alto. Su voz vaciló, pero su mirada se mantuvo firme, sus ojos marrones brillando con sinceridad. Miguel se recostó en su silla, estudiándola como si fuera un problema a resolver, en lugar de una mujer que abría su corazón. Por un largo momento no dijo nada, y el corazón de Lucía latía con fuerza, con esperanza y miedo. Entonces, en un tono más frío que los rascacielos de cristal y acero que los rodeaban, soltó una risa corta y sin humor, y dijo las palabras que cambiarían sus vidas. «Nunca serás mi esposa». La frase cortó el aire como una cuchilla. Lucía sintió que se le cortaba la respiración. Su cuerpo se tensó como si el suelo se hubiera desvanecido bajo ella. Su expresión se mantuvo distante, como si estuviera entregando un informe trimestral, en lugar de destrozar su corazón. No había gritado, no la había insultado, pero la indiferencia en su voz tenía más crueldad que la ira. Él se volvió a los papeles en su escritorio,
como si el asunto estuviera resuelto, como si su confesión no hubiera sido más que una molestia. Lucía salió de la oficina esa noche sin decir una palabra. El taconeo de sus zapatos contra el suelo de mármol, con un ritmo que hacía eco de su determinación rota. No esperó a que la llamara, porque sabía que no lo haría. No se permitió llorar hasta que llegó a la soledad de su apartamento, donde las lágrimas le salieron calientes e interminables. La imagen de él, sentado en su impecable traje, desechando sus sueños con una sonrisa burlona, se repetía en su mente hasta que el agotamiento finalmente la obligó a caer en un sueño inquieto. Para Miguel, el momento apenas se registró. Se sirvió una copa, revisó la agenda del día siguiente y se convenció de que había hecho lo correcto. El matrimonio, el amor, la familia, eran cadenas, y él estaba destinado a la libertad. No notó el silencio que permaneció en la oficina después de que Lucía dejó de llegar temprano o quedarse hasta tarde, ni se permitió preguntarse por qué sus mañanas se sentían más pesadas sin sus alegres saludos. Enterró el recuerdo de su confesión tan pronto como ocurrió, guardándolo en el cajón de los arrepentimientos que se negaba a reconocer. Lo que ninguno de los dos sabía era que la noche en que Lucía se marchó no fue el final de su historia, sino el comienzo de algo que ninguno de los dos podría haber imaginado. Un viaje que los pondría a prueba de maneras para las que el poder y el orgullo nunca podrían prepararlos. Si te hubieras enfrentado a la misma situación que Lucía, ¿cómo habrías encontrado la fuerza para seguir adelante sola? ¿Qué consejo le darías a una madre primeriza en una situación similar? Comparte tus pensamientos y ayudemos a Lucía en su camino. El destino intervino. Lucía se fue de la ciudad solo unas semanas después de esa noche devastadora, llevando consigo no solo el dolor del rechazo, sino la determinación de reconstruir su vida lejos de la sombra de Miguel Navarro. Los imponentes rascacielos que una vez parecieron llenos de promesas, ahora se sentían asfixiantes. Sus fachadas de cristal reflejaban sus esperanzas rotas con una claridad cruel. Empacó lo poco que tenía en 2 maletas destartaladas y subió a un autobús con destino a una ciudad que nunca había visitado, atraída solo por su distancia del mundo que quería olvidar. El viaje fue largo y silencioso, lleno del traqueteo del camino y el eco de las palabras de Miguel que se repetían sin cesar en su mente. Nunca serás mi esposa se había convertido en una cicatriz que no podía borrar, pero debajo del dolor ardía una tranquila llama de resiliencia. Se negó a dejar que ese momento definiera su futuro. En el pequeño pueblo donde finalmente se instaló, la vida no se parecía en nada al ritmo deslumbrante de Madrid. Las calles eran estrechas y estaban llenas de tiendas familiares. El aire tenía el olor a pan recién hecho y a humo de leña, y la gente sonreía a los extraños en lugar de pasar de largo. Lucía alquiló un modesto apartamento sobre una lavandería, sus paredes delgadas y sus muebles escasos, pero para ella era un santuario donde podía respirar de nuevo. Encontró trabajo como camarera en un restaurante local, un trabajo que la dejaba exhausta, pero que le daba el dinero suficiente para sobrevivir. Cada día se recogía el pelo, se ponía un uniforme descolorido y sonreía a los clientes, incluso cuando su corazón estaba pesado. Las propinas apenas cubrían el alquiler y la comida, pero por primera vez en meses comenzó a creer que podía empezar de nuevo. Fue durante esas primeras semanas frágiles que el mundo de Lucía cambió una vez más. Se había sentido mal, con mareos y oleadas de náuseas que interrumpían sus turnos,
pero lo atribuyó al estrés y al agotamiento. Cuando los síntomas persistieron, finalmente fue a la pequeña clínica del pueblo. Sentada en la habitación estéril, agarrándose al borde de la silla, escuchó las palabras que hicieron que su corazón se acelerara con una mezcla de miedo y asombro. Estaba embarazada, y no de un solo niño. Llevaba gemelos. La noticia la dejó aturdida. La imagen del rostro frío y despectivo de Miguel apareció de inmediato en su mente, y por un momento sintió que las rodillas se le debilitaban. ¿Cómo podría criar a 2 niños sola cuando apenas podía cuidarse a sí misma? El pánico la invadió, pero tan rápido como llegó fue reemplazado por algo más fuerte. Se puso la mano en el estómago. Las lágrimas le llenaron los ojos y le susurró una promesa a las vidas que crecían dentro de ella. No permitiría que sufrieran por sus errores. Los amaría lo suficiente por los 2 padres. Los meses que siguieron fueron algunos de los más difíciles de su vida. El embarazo le pasó una pesada factura a su cuerpo. Sus pies se hinchaban después de largos turnos en el restaurante. La espalda le dolía constantemente y luchaba contra las náuseas matutinas que duraban hasta la noche. Aún así, siguió trabajando. Cada dólar cuidadosamente estirado para cubrir la comida y las visitas al médico. Por la noche se sentaba sola en su pequeño apartamento, frotando su creciente vientre y hablándoles suavemente a sus hijos no nacidos, contándoles historias sobre el mundo que algún día verían. Describía la amabilidad del dueño de la panadería de abajo, los colores brillantes de las hojas de otoño, las canciones que tarareaba mientras limpiaba las mesas en el restaurante. Les prometió que, aunque su padre les había dado la espalda, nunca se sentirían sin amor. La soledad a menudo la oprimía como un peso que no podía levantar, especialmente cuando veía a otras familias juntas en el restaurante, padres levantando a sus hijos en sus regazos, madres sonriendo mientras compartían comidas. Lucía se excusaba y se iba a la parte de atrás, presionando una mano en su estómago y obligándose a no llorar. Pero cada vez que la desesperación amenazaba con consumirla, las gemelas le recordaban su presencia con pequeñas patadas y aleteos que la llenaban de fuerza renovada. Comenzó a pensar en ellas como sus guardianes secretos, pequeñas almas que la empujaban hacia adelante cuando se sentía más débil. Para cuando se acercaba la fecha de parto, Lucía se había acostumbrado a sobrevivir con muy poco sueño y aún menos dinero, pero su espíritu se había vuelto inquebrantable. Ya no se detenía en el rechazo de Miguel con el mismo dolor. En cambio, se centraba en el futuro que estaba a punto de sostener en sus brazos. El miedo persistía, el miedo a lo desconocido, a criar a 2 niños sola, a fallarles, pero debajo de todo había un amor feroz que nada podía sacudir. La noche antes de que comenzara el parto, Lucía se paró junto a la pequeña ventana de su apartamento, mirando la calle tranquila. La nieve comenzaba a caer, cubriendo la ciudad en silencio. Puso ambas manos en su vientre hinchado y susurró una vez más, prometiendo a sus hijos que nunca conocerían el vacío del abandono. Juró que, sin importar lo que el mundo le exigiera, ella lo daría, y que nunca los dejaría dudar de que eran deseados. Mientras la nieve caía, sintió una profunda calma asentarse sobre ella. Ya no era solo una mujer abandonada por un hombre poderoso. Era una madre, y pronto conocería a las 2 almas que le darían a su vida un significado que nunca había conocido. ¿Crees que el amor y el sacrificio de Lucía serán suficientes para proteger a sus hijas? ¿O el pasado los alcanzará? Comparte tu opinión en los comentarios. El vacío en la cima. El imperio de Miguel Navarro se había hecho más grande de lo que él mismo había imaginado.
su nombre grabado en rascacielos, su rostro en revistas que lo aclamaban como una de las mentes empresariales más brillantes y despiadadas de su generación. Tenía más dinero del que podría gastar, más influencia que muchos políticos, y sin embargo, cuanto más alto subía, más pesado se volvía el vacío dentro de él. Asistía a galas relucientes, donde los candelabros de cristal brillaban y el champán fluía sin cesar, pero siempre se encontraba a la deriva hacia los bordes de la multitud, distante de las risas y la falsa admiración que lo rodeaba. Las mujeres que entretenía eran hermosas, pulidas y ansiosas por ser vistas a su lado, pero sus voces se mezclaban. Su presencia no le dejaba nada más que una sensación más profunda de aislamiento cuando terminaban las noches. En los momentos de tranquilidad, cuando las luces de la ciudad se extendían sin cesar debajo de las ventanas de su ático, el silencio lo oprimía hasta que se volvía insoportable. Fue en esas horas de soledad que sus pensamientos lo traicionaron, volviendo a la única mujer que había intentado borrar de su memoria. El rostro de Lucía vino sin ser llamado a su mente. La forma en que sus ojos marrones lo habían mirado con fuerza y vulnerabilidad cuando le dijo que lo amaba. La forma en que su voz había temblado con esperanza. La forma en que él había aplastado esa esperanza con una sola frase cruel. Intentó alejar el recuerdo, enterrándose en el trabajo, diciéndose a sí mismo que ella era insignificante, que probablemente lo había olvidado por completo. Pero su imagen se negó a desvanecerse. A veces, cuando veía a una mujer en la calle con su pelo atrapando la luz del sol, o cuando oía una risa que tenía la misma ligereza que la suya, el dolor dentro de él se profundizaba hasta dejarlo inquieto y enojado consigo mismo, por siquiera importarle. Se decía a sí mismo que había tomado la decisión correcta, que el amor y el matrimonio eran cadenas que lo habrían atado, distraído, debilitado. Sin embargo, la convicción que una vez alimentó su ambición había comenzado a desmoronarse. Las reuniones de la junta directiva se sentían vacías. Cada nueva adquisición no le daba la emoción que una vez tuvo. Sus colegas notaron el cambio, confundiendo su desapego con arrogancia, pero Miguel sabía que era algo más profundo. Era como si cada éxito solo resaltara la ausencia de algo más significativo, algo que una vez tuvo en sus manos y tiró. Por la noche, cuando cerraba los ojos, a veces imaginaba cómo sería la vida de ella ahora. Se la imaginaba caminando por calles desconocidas, tal vez sosteniendo la mano de un niño, tal vez riendo con otra persona que le había dado la devoción que él le había negado. El pensamiento lo inquietaba de maneras que no quería admitir. Siempre se había enorgullecido de tener el control, de no arrepentirse nunca de sus elecciones. Pero Lucía se había convertido en el fantasma que lo perseguía, no con ira o amargura, sino con la implacable pregunta de qué podría haber sido si hubiera elegido de otra manera. El vacío se hizo más agudo cuando visitó a su hermana un fin de semana. Tenía 2 hijos pequeños que lo recibieron en la puerta con manos pegajosas y gritos de risa, subiéndose a su regazo como si fuera la persona más importante de su mundo. Al principio, se había reído torpemente, tratando de ocultar su incomodidad, pero a medida que avanzaba la noche, se encontró mirándolos con una especie de anhelo que no podía explicar. Su inocencia lo desarmó, su confianza lo inquietó, y cuando se fue esa noche, sus rostros lo siguieron hasta su ático. Por primera vez, comenzó a preguntarse si el imperio que había construido era suficiente para llenar el espacio vacío dentro de él. Aún así, nunca buscó a Lucía.
El orgullo lo detuvo, y también el miedo a que si la encontraba, descubriría que ella había seguido adelante, que era feliz sin él, que su ausencia no había dejado ninguna marca en su vida. Se convenció de que era mejor no saber, mejor seguir viviendo en el mundo que había construido, incluso si se sentía como una jaula que él mismo había hecho. Sin embargo, el dolor persistía. Un recordatorio de que el hombre que el mundo veía como invencible era, en verdad, perseguido por una sola mujer que había creído demasiado fácil de desechar. Mientras estaba en su oficina una noche, el horizonte brillaba con el resplandor del atardecer. Miguel vio su reflejo en el cristal y apenas reconoció al hombre que lo miraba. Vio el traje a medida, la mandíbula endurecida, los ojos de hielo que intimidaban a salas de juntas enteras. Pero detrás de todo había un cansancio que no podía ocultar. Durante años se había dicho a sí mismo que era libre porque no tenía ataduras ni debilidades. Ahora se dio cuenta de que la libertad sin amor, sin conexión, no era más que vacío disfrazado de oro. Y en algún lugar, aunque no sabía dónde, Lucía estaba viviendo una vida que ya no lo incluía. El conocimiento lo dejó vacío, sin saber que el destino ya estaba tejiendo sus caminos de regreso, preparándose para enfrentarlo con la verdad de la que había estado huyendo durante años. ¿Crees que el éxito y la riqueza pueden llenar el vacío de una vida sin amor? ¿O el corazón siempre reclamará lo que le falta? Comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete. El destino intervino. Miguel había viajado al pequeño pueblo en lo que se suponía que era un viaje de negocios rutinario, otra ceremonia de inauguración de una de las sucursales en expansión de su empresa. Salió del elegante coche negro en su habitual e inmaculado traje gris claro, el que estaba hecho a la perfección, cada puntada diseñada para transmitir autoridad y control. Su asistente le informó sobre el horario mientras los fotógrafos se preparaban para capturar su sonrisa practicada. Pero la mente de Miguel estaba en otra parte. Estaba cansado del ciclo interminable de contratos y eventos de prensa. Y la única razón por la que había aceptado asistir personalmente era porque se esperaba que la nueva sucursal se convirtiera en una piedra angular del futuro de la empresa. Tenía la intención de pasar el día rápidamente, dar un discurso, estrechar algunas manos y volver al anonimato de la ciudad, donde podría enterrarse en el trabajo una vez más. El aire en el pequeño pueblo se sentía diferente a lo que él estaba acostumbrado, agudo y fresco con el ligero olor de los árboles en flor. Mientras caminaba por la calle principal hacia la cafetería donde se había programado una reunión con inversores locales, notó cómo la gente se saludaba por su nombre, cómo se demoraban para hablar en lugar de apresurarse a pasar. Era un mundo muy alejado de la vida pulida pero impersonal que él llevaba. Estaba a punto de descartar la observación como trivial cuando lo oyó. Una risa, aguda y burbujeante, que flotaba en el aire como música. Lo hizo detenerse. Había algo desarmador en ese sonido, algo que lo conmovió de una manera que no pudo explicar de inmediato. Se volvió hacia la fuente y las vio. Una joven salió de la cafetería, sosteniendo las manos de dos niñas pequeñas. Por un momento su mente se negó a creer lo que sus ojos le mostraban. El pelo castaño oscuro de la mujer atrapaba la luz del sol. Su perfil familiar era tan dolorosamente reconocible que le cortó la respiración. Lucía. Se veía mayor, más fuerte, su postura más decidida de lo que él recordaba. Pero sus ojos, los profundos ojos marrones que una vez habían buscado en su rostro algo que él se había negado a dar, eran los mismos.
El pecho se le oprimió como si el aire mismo se hubiera convertido en piedra. Luego su mirada se posó en las niñas. No podían tener más de 2 años. Ambas tenían el pelo oscuro y suave, y los inconfundibles ojos azules que él veía todas las mañanas en su propio reflejo. Se aferraban a las manos de Lucía con la facilidad de los niños que confiaban en ella por completo. Sus risas resonaban en el aire mientras señalaban algo en el escaparate. En ese instante, la comprensión lo golpeó como un golpe físico. Eran suyas. No necesitaba una prueba. No necesitaba que nadie le explicara. La verdad estaba grabada en sus rostros, innegable y despiadada. Las hijas que nunca supo que existían caminaban ante él, vivas, hermosas y completamente ajenas al mundo que él habitaba. Miguel se quedó congelado. Su compostura cuidadosamente construida se desmoronó. Los recuerdos volvieron. La noche en que Lucía confesó su amor, las palabras crueles que él le había lanzado, la forma en que ella había salido de su vida sin mirar atrás. Se había convencido a sí mismo de que ella lo había olvidado, de que había seguido adelante. Sin embargo, aquí estaba. Y no solo había seguido adelante, sino que había llevado consigo el mayor secreto de su vida. Sintió un dolor en el pecho tan agudo que lindaba con el dolor, una mezcla de conmoción, culpa y algo peligrosamente cerca del anhelo. Los ojos de Lucía se encontraron con los de él entonces. Por un momento el tiempo pareció detenerse. El ruido de la calle se desvaneció hasta que solo quedó el peso de su mirada. Vio el reconocimiento destellar en su rostro, seguido de algo más oscuro. Ira, desconfianza, el instinto de proteger. Inmediatamente apretó su agarre en las manos de las niñas y las acercó. Su cuerpo se colocó sutilmente entre él y ellas. Fue un gesto tan natural, pero tan condenatorio, que le revolvió el estómago. Lo estaba protegiendo de ellas, como si él fuera una amenaza en lugar de su padre. Miguel dio un paso adelante. Sus labios se separaron para hablar, pero las palabras se le quedaron en la garganta. ¿Qué podría decir? ¿Cómo podría pedir perdón cuando había estado ausente durante toda su vida? Quería arrodillarse ante las niñas, trazar los rizos de su pelo, oír sus voces de cerca, pero la barrera de la fría mirada de Lucía lo mantuvo enraizado donde estaba. Por primera vez en años, el hombre que había comandado salas de juntas e imperios se encontró impotente, deshecho por 2 pequeñas niñas y la mujer que una vez había confiado en él con su corazón. Lucía no se demoró. Con una última mirada, afilada como el cristal, se dio la vuelta y guió a las niñas lejos. Con su espalda recta e inflexible. Miguel se quedó en la acera. Su mundo entero se inclinaba debajo de él mientras las veía desaparecer entre la multitud. Cada instinto le gritaba que la siguiera, que exigiera respuestas, pero otra parte de él sabía que esta no era una confrontación que pudiera resolverse con poder o riqueza. Él había visto la verdad, y la verdad era devastadora. Era padre. Se había perdido sus primeros pasos, sus primeras palabras, el calor de sus pequeños brazos alrededor de su cuello, todo porque había elegido la arrogancia sobre el amor. Mientras el ruido del pueblo regresaba y su asistente se acercaba con un tablet lleno de horarios, Miguel apenas escuchó una palabra. Su mente ya no estaba en la expansión de su imperio, ni en los inversores que esperaban en la cafetería. Todo su ser estaba consumido por la imagen de Lucía con las niñas, la vida que ella había construido sin él, y la certeza brutal de que había perdido años que nunca podría recuperar.
Por primera vez en su vida, sintió miedo. No de fracasar en los negocios, sino de la posibilidad de que nunca se le permitiera entrar en el mundo de las niñas que llevaban sus ojos y su sangre. Esa noche, solo en la habitación de su hotel, Miguel se sentó en la oscuridad, mirando su reflejo en la ventana. La ciudad de afuera era más pequeña que la que había dejado atrás, pero llevaba un peso que no podía ignorar. Se presionó las manos en la cara, sintiendo el dolor del arrepentimiento, y se susurró a sí mismo una verdad que ya no podía negar. Se había equivocado, había sido cruel, y ahora, a menos que pudiera encontrar una manera de cambiar, se arriesgaba a perder lo único que realmente había importado. ¿Crees que el éxito y la riqueza pueden llenar el vacío de una vida sin amor? ¿O el corazón siempre reclamará lo que le falta? Comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete. El camino de la humildad. La determinación de Miguel comenzó la misma noche en que vio a Lucía y a la bebé en esa tranquila calle. Y aunque ella se había alejado de él, con una ferocidad que le decía que no tenía intención de dejarlo volver a su vida, supo que no podía simplemente desaparecer de nuevo. Ya había perdido demasiado, y el atisbo de los ojos de sus hijas, sus propios ojos reflejados en los de ellas, lo persiguieron con tanta intensidad que dormir se volvió casi imposible. Regresó a la ciudad físicamente, pero su mente nunca abandonó ese pequeño pueblo. Las reuniones se mezclaban, los contratos perdían su urgencia e incluso su junta directiva notó su distracción. Por primera vez en su carrera, Miguel se dio cuenta de que le importaban menos los números y más algo que una vez había pensado que era irrelevante: la oportunidad de recuperar lo que importaba. Comenzó en silencio, sabiendo que Lucía nunca perdonaría los grandes gestos de riqueza o los intentos de comprar su camino en sus vidas. El orgullo había destruido su relación una vez, y él entendió, quizás por primera vez, que la humildad era el único camino a seguir. Cepecheur se enteró de dónde vivía Lucía, preguntando discretamente a través de canales que ella nunca rastrearía hasta él. Y cuando descubrió el modesto apartamento y el pequeño restaurante donde ella trabajaba largas horas, sintió una mezcla de vergüenza y admiración. Ella lo había hecho todo sola, sin una red de seguridad, sin comodidades, sin su ayuda. Y sin embargo, había creado una vida para sus hijas. Fue a la vez humillante y desgarrador. Miguel comenzó a pagar el alquiler de forma anónima, deslizando los pagos a través de intermediarios para que Lucía no supiera de inmediato quién era el responsable. Comenzó a cubrir las facturas de la farmacia y dejó sobres en la librería cerca de su apartamento con el dinero en efectivo suficiente para aliviar sus cargas. Siempre con cuidado de no revelarse directamente. Al principio, Lucía sospechó de organizaciones benéficas, luego de la bondad del destino, pero en el fondo lo sabía. Y cuando se dio cuenta, su ira creció aún más, porque creía que era una intrusión, un intento de controlar lo que ella había luchado tan duro por construir sola. Aún así, aceptó la ayuda cuando la necesidad no le dejó otra opción, dividida entre el orgullo y el bienestar de sus hijas. Cuando Sofía cayó enferma con una fiebre repentina, Lucía la llevó a la clínica presa del pánico, y Miguel ya estaba allí antes de que ella siquiera pensara en pedir ayuda. Había estado en la sombra desde la distancia, no para acechar, sino para asegurarse de que estaría cerca si algo salía mal, porque la idea de perder a esa niña que acababa de descubrir era insoportable. Irrumpió en la clínica y exigió la mejor atención, ofreciendo cualquier recurso que se necesitara. Lucía quiso protestar, quiso echarlo, pero la visión de él
sentado en la sala de espera, con la cabeza entre las manos, susurrando oraciones de las que nunca pensó que sería capaz. La dejó en silencio. Durante esas largas horas, Miguel nunca se separó del lado de Sofía. Se sentó junto a la pequeña cama en el ala pediátrica, sosteniendo su diminuta mano en la suya y susurrándole palabras que ella era demasiado pequeña para entender, pero que de todos modos sentiría. La cruda desesperación de un padre que temía perderla antes de que siquiera se le hubiera dado la oportunidad de conocerla. Lloró en silencio, el tipo de lágrimas que despojaban la pulida armadura de su imagen pública, revelando a un hombre que ya no era el CEO intocable, sino simplemente un ser humano, destrozado por el amor y el arrepentimiento. Lucía observó desde el umbral, con los brazos cruzados sobre el pecho, su propio corazón dividido entre la furia que sentía por su crueldad pasada y la innegable verdad de lo que veía ante sus ojos. Cuando la fiebre finalmente se rompió y Sofía se movió, Miguel dejó escapar un suspiro entrecortado, apoyando la frente en el borde de la cama mientras el alivio lo invadía. Lucía entró en la habitación entonces, su voz baja pero cortante, mientras le decía que no podía esperar que unos pocos gestos, por muy grandes o desesperados que fueran, borraran lo que había hecho. Miguel la miró a los ojos, llenos no de arrogancia sino de humildad, y le dijo que sabía que tomaría más que días, más que semanas, tal vez incluso años, pero que estaba dispuesto a esperar, dispuesto a demostrarse a sí mismo, no a través de palabras o dinero, sino a través de su presencia. Prometió que nunca se marcharía de nuevo, ni de ella, ni de la hija que llevaba la sangre de ambos. En los días que siguieron, mantuvo esa promesa. Apareció no con flores o joyas, sino con comida, con juguetes que Sofía necesitaba, con su tiempo. Leyó cuentos para dormir con una voz que al principio temblaba, pero se volvió más firme a medida que Sofía se reía de los personajes a los que él daba vida. Se sentó durante las noches de insomnio, cuando la tos de ella regresó, meciéndola hasta que Lucía finalmente se permitió descansar. Trabajó en su computadora portátil desde su pequeña mesa de cocina, más contento allí en el caos de un hogar de lo que nunca había estado en su estéril ático. Cada gesto lentamente astillaba los muros que Lucía había construido, aunque ella luchaba ferozmente para no dejar que él lo viera. Había llevado el dolor durante demasiado tiempo para perdonar fácilmente. Sin embargo, incluso mientras se resistía, no podía ignorar el cambio en él. Este no era el hombre que una vez le había dicho que ella lo arruinaría, no el hombre que le cerró la puerta a sus sueños. Este era alguien despojado, alguien humillado por el amor, alguien que parecía finalmente entender que la riqueza no significaba nada si no se compartía con las personas que más importaban. Ella no confiaba en él por completo, aún no. Pero había momentos en que lo veía acunando a Sofía con una ternura que le rompía el corazón de nuevo, y se preguntaba si la redención era realmente posible. Miguel sabía que solo había comenzado a escalar el empinado camino hacia el perdón, pero por primera vez en su vida, no temía el desafío. Lo aceptó, porque esta vez la recompensa no era poder o ganancias. Era la oportunidad de ser padre. Era la oportunidad de ser el hombre que Lucía una vez había creído que podría llegar a ser. Y aunque todavía no tenía su corazón, sabía que pasaría el tiempo que fuera necesario, demostrando que era digno de él. ¿Crees que el perdón es posible para alguien que ha causado tanto dolor? ¿Qué crees que depara el futuro para esta familia? Comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete.
El triunfo del amor. Las semanas posteriores a la enfermedad de Sofía cambiaron algo entre Lucía y Miguel, aunque Lucía se negaba a admitirlo incluso a sí misma. Había pasado tanto tiempo protegiendo su corazón, convencida de que su crueldad y orgullo habían destruido cualquier posibilidad de reconciliación. Pero ahora se enfrentaba a diario a un hombre que parecía completamente transformado. Miguel ya no era el CEO distante que medía el valor en márgenes de beneficio y aprobación pública. Era un hombre que pasaba las tardes en el suelo, construyendo torres de bloques de madera solo para que Sofía las derribara entre risas. Un hombre que cantaba nanas desafinadas cuando ella se negaba a dormir. Un hombre que dejaba su teléfono en otra habitación para que nada lo distrajera del ritmo de la respiración de su hija. Lucía se decía a sí misma que no podía confiar en él, que todo lo que veía era temporal, que tarde o temprano él volvería a su imperio y las dejaría de nuevo. Sin embargo, mientras lo veía sentado en su pequeño apartamento, con la chaqueta del traje tirada descuidadamente sobre una silla, las mangas remangadas y Sofía encaramada en su regazo, mientras él le enseñaba a pasar las páginas de un libro de cuentos, Lucía sintió que los bordes de su ira se debilitaban. La verdad se hizo innegable en las pequeñas cosas. Él nunca se quejó del espacio reducido, nunca dudó en ayudar con los platos o la ropa, nunca actuó como si le estuviera haciendo un favor. Simplemente intervino donde era necesario, como si siempre hubiera pertenecido allí. Una noche, después de que Sofía finalmente se durmió, Lucía encontró a Miguel todavía en la cocina, fregando botellas en silencio. Se paró en la puerta, con los brazos cruzados, dividida entre la gratitud y el resentimiento. Él levantó la vista. El agua goteaba de sus manos. Y por una vez, no había orgullo en sus ojos, solo una tranquila sinceridad. «Has hecho esto sola durante demasiado tiempo», dijo suavemente, como si fuera lo más natural del mundo admitir su fracaso. Lucía quiso responder, recordarle que fue su elección la que la obligó a esa soledad, pero las palabras se le quedaron en la garganta. En cambio, simplemente asintió, retirándose a su habitación, pero esa única frase permaneció en su mente mucho después de que cerró la puerta. Sus amigos en el restaurante también comenzaron a notar el cambio. Vieron a Miguel esperando afuera a la hora de cerrar, no con flores o coches caros, sino con una manta para Sofía o un termo de té caliente para Lucía después de su turno. Le preguntaron si lo estaba dejando volver a su vida, si realmente podía perdonar lo que había hecho. Lucía desestimó sus preguntas, insistiendo en que solo lo toleraba por el bien de Sofía, pero en el fondo sabía que la verdad era más complicada. Se había convertido en una presencia que ya no podía ignorar, y la visión de él, sosteniendo a su hija con tanta ternura, la removió. El momento que más la inquietó llegó en una tarde lluviosa cuando se fue la luz en su apartamento. La tormenta aullaba afuera, las velas parpadeaban y Sofía se puso inquieta, asustada por las sombras. Miguel estaba allí y, sin dudarlo, tomó a la pequeña en sus brazos, tarareando suavemente hasta que sus lágrimas se desvanecieron. Luego comenzó a contarle una historia, inventando un cuento sobre una valiente niña que luchaba contra las tormentas y volvía a encontrar el sol. Lucía escuchó desde el otro lado de la habitación, con el pecho oprimido, mientras las risas de Sofía llenaban el espacio tenuemente iluminado. No era solo la historia, era la forma en que él miraba a Sofía, con un amor tan feroz y puro que no podía ser fingido. En ese momento, Lucía se dio cuenta de que,
fuera lo que fuera antes, ya no era el mismo hombre. Aún así, luchó contra sus propios sentimientos. Por la noche se quedaba despierta, diciéndose a sí misma que era peligroso tener esperanza, que el perdón no era algo que se diera a la ligera. Recordaba con demasiada claridad la noche en que él la había excluido, el dolor de sus palabras, los años de soledad que siguieron. Pero cada vez que lo veía ahora, cada vez que se quedaba mucho después de que podría haberse ido, cada vez que elegía estar presente no solo para Sofía, sino también para ella, los muros que había construido comenzaron a agrietarse. Miguel, por su parte, nunca presionó. Nunca exigió su confianza, ni pidió perdón. Simplemente siguió apareciendo, día tras día, demostrando con acciones lo que las palabras nunca podrían reparar. Sus ojos a menudo mostraban tristeza cuando se encontraban con los de ella, un reconocimiento del dolor que había causado, pero también había determinación, una tranquila promesa de pasar el tiempo que fuera necesario para enmendarlo. Lucía se encontró a sí misma mirándolo cuando pensaba que él no estaba mirando, preguntándose si esto era de lo que siempre había sido capaz, preguntándose si tal vez no lo había perdido todo después de todo. El cambio fue lento, casi imperceptible al principio, pero innegable. Lucía se encontró sonriendo más a menudo, no solo a Sofía, sino también a Miguel. Se encontró sintiéndose más segura cuando él estaba cerca, más en paz, sabiendo que ya no estaba cargando el peso sola. Y aunque se negaba a decirlo en voz alta, comenzó a imaginar un futuro que una vez se sintió imposible, un futuro donde la risa de Sofía resonaba no en un hogar fracturado, sino en la presencia de dos padres que finalmente habían encontrado el camino de regreso el uno al otro. La redención final, el cambio al que Lucía se había resistido durante tanto tiempo, se hizo palpable una noche en que el aire exterior trajo el primer toque de invierno. El día había sido agotador en el restaurante, y Sofía había estado inquieta toda la tarde, su pequeño cuerpo lleno de energía que se negaba a calmarse. Cuando Lucía regresó a casa, Miguel ya estaba allí, sentado en el suelo con su hija, mientras ella construía torpes torres con bloques de colores. La risa de Sofía resonó en el pequeño apartamento, llenando el espacio con una alegría que Lucía no había sentido en años, y por primera vez se paró en la puerta viéndolo sin ira en su pecho. En cambio, había una ternura, un dolor que no podía negar, porque se dio cuenta de que estaba viendo algo que una vez había soñado y luego se había convencido de que nunca podría tener. Esa noche, después de que Sofía finalmente se durmió, Miguel se quedó en la mesa de la cocina. Había estado más callado de lo normal toda la noche, sus ojos ensombrecidos con algo que Lucía no podía descifrar del todo. Cuando ella se unió a él, todavía cansada del día, él levantó la vista y por primera vez vio miedo allí. No el miedo a perder un trato o una reputación, sino el miedo de enterrarse por completo. Comenzó a hablar lenta y cuidadosamente, diciéndole que ya no podía vivir en el limbo de la penitencia y las verdades a medias. Confesó que no había pasado un día desde la noche en que le cerró la puerta en el que no hubiera pensado en ella, en el que no se hubiera arrepentido de lo que dijo. Admitió que había sido un cobarde, aterrorizado de que el amor le quitara el imperio que había construido, demasiado ciego para ver que sin amor, el imperio no significaba nada en absoluto. Lucía escuchó en silencio, con los brazos cruzados,
pero su corazón latía más rápido con cada palabra. Él le dijo cómo ver a Sofía lo había abierto, cómo sus pequeños ojos, tan parecidos a los suyos, lo habían obligado a confrontar al hombre en que se había convertido. Habló del vacío que lo perseguía incluso en medio del éxito, de las noches en que se paraba junto a su ventana, mirando una ciudad que le había dado todo y sin embargo lo había dejado sin nada. Luego se levantó y, para su asombro, se arrodilló en el gastado piso de linóleo de su pequeña cocina, el entorno tan humilde y poco notable que hizo que el gesto fuera aún más poderoso. Su voz tembló cuando dijo que una vez le había dicho que lo perdería todo con ella, pero ahora sabía la verdad. Con ella y con su hija, finalmente tenía todo lo que valía la pena guardar. Le pidió que le permitiera ser no solo el padre de Sofía, sino su compañero, su esposo, si ella podía encontrar en su corazón el perdón. A Lucía se le cortó el aliento, y por un momento el silencio entre ellos fue ensordecedor. Pensó en todas las noches que había pasado sola, en el dolor de su rechazo, en la amargura que la había mantenido de pie cuando quería derrumbarse. Pensó en los sacrificios, el agotamiento interminable, las lágrimas derramadas en secreto para que Sofía nunca las viera. Y sin embargo, también pensó en el hombre que se había presentado en la clínica, aterrorizado de perder a su hija. Pensó en las noches en que le había leído a Sofía hasta que su voz se puso ronca, en la forma en que había llevado los comestibles por las escaleras sin quejarse, en la tranquila humildad que había reemplazado su arrogancia. Las lágrimas se le acumularon en los ojos y se odió a sí misma por dejar que él las viera, pero no pudo detenerlas. Extendió la mano, con la mano temblando, y le tocó la cara, sintiendo la aspereza de su barba incipiente bajo la palma de su mano. Los ojos de él se cerraron al contacto, y ella vio en ese pequeño gesto la verdad de todo lo que había dicho. No estaba pidiendo borrar el pasado. Estaba pidiendo una oportunidad para construir algo nuevo, para reemplazar el orgullo por el amor, para finalmente convertirse en el hombre que ella una vez había creído que podía ser. Su voz se quebró cuando susurró: «Sí», la palabra tan baja que casi se pierde, pero Miguel la escuchó, y el alivio que inundó su expresión fue tan crudo que casi la desarmó. Se levantó y la atrajo a sus brazos, abrazándola con fuerza, como si temiera que ella pudiera desvanecerse. Por un momento, ella se dejó caer en él, en la calidez y la fuerza que una vez había echado de menos tan desesperadamente. Sofía se agitó en la habitación de al lado, soltando un grito somnoliento, y Lucía se apartó. Pero esta vez vio a Miguel moverse hacia su hija con una alegría que le iluminó el rostro. Levantó a la niña con suavidad, susurrándole palabras de consuelo, y Lucía se dio cuenta de que ya no lo veía como el hombre que la había abandonado. Lo veía como el padre en que se había convertido, el compañero por el que estaba dispuesto a luchar para ser. Las semanas siguientes se fusionaron en algo nuevo, algo frágil, pero lleno de promesas. No se curaron de la noche a la mañana, y Lucía todavía llevaba cicatrices, pero la risa que llenaba su hogar ya no era solo la de Sofía. Era la suya y la de Miguel también, tentadora al principio, pero haciéndose más fuerte con cada momento compartido. Comenzaron a soñar de nuevo, no con imperios o riqueza, sino con mañanas juntos, con cenas familiares, con un futuro construido sobre el amor en lugar del miedo. Miguel supo que le habían dado una segunda oportunidad que la mayoría de los hombres nunca recibirían, y juró no desperdiciarla nunca. Lucía, aunque cautelosa,
se permitió tener esperanza de nuevo, de creer que el amor podía triunfar sobre el dolor del pasado. Y Sofía, con su pelo dorado y sus profundos ojos marrones, se convirtió en el símbolo de todo lo que habían perdido y todo lo que habían encontrado de nuevo. Al final, las palabras que una vez habían destrozado sus vidas, contigo lo perderé todo, fueron reescritas por la vida que construyeron juntos. Con Lucía, con Sofía, Miguel descubrió que nunca había tenido nada de verdad hasta ahora.